Tercer bloque de Plural. Bueno, hoy se incorpora una colega con las columnas de Plural, se incorpora Isabel Carrera con las columnas de producción de alimentos, de todo aquello que tiene que ver con este rubro en la provincia de Misiones. Bienvenida, Isabel, un gusto tenerte Hola con Raúl, nosotros. bueno, muchas gracias por la invitación, gracias, bueno, y espero poder cumplir y responder por ahí a las consultas y hablar un poco de nuestra producción misionera, nuestra producción de alimentos. Sabemos que sí. ¿Con qué tema viniste hoy, Isabel? Bueno, ¿Con qué tema empezás hoy la hoy vamos columna? a hablar del té. Es una de nuestras producciones principales en la provincia, por ahí hay gente que no está muy acostumbrada, no sé, a mí me encanta el té, no sé si a vos te gusta el té, hay mucha gente que les gusta, hay gente que prefiere el café o el mate, bueno, pero Misiones es una de las principales productoras de té a nivel país, y no solo a nivel país, sino también a nivel Latinoamérica. Misiones representa, incluso a nivel mundial también, es una de las 10 productoras, principales 10 productoras de té en el mundo. Misiones tiene las plantaciones de té más australes a nivel mundial, y el té que se produce aquí es muy característico justamente, bueno, por que tiene una alta concentración de polifenoles. Esto es una sustancia que tiene muchos beneficios para nuestro organismo, y a su vez por su color también y la inocuidad que tiene nuestro té. Otra de las cuestiones que favorece a nuestra provincia, bueno, es el clima. Acá, recordemos, se cosecha desde octubre hasta mayo, ahora está finalizando la cosecha en nuestra provincia, y el año pasado tuvimos un descenso en la producción, en la cosecha, debido a la sequía, así que supongo que este año todavía no tenemos cifras, va a haber todavía un descenso mayor. Ahora vamos a hablar un poquito más de historia, contarle un poco más cómo llega la producción del té aquí a Misiones, bueno, a nivel mundial. Misiones compite No con... es de Misiones, por supuesto. ¿Cómo? El té no es de Misiones. No es de Misiones, esto se empieza, ya voy a contar un poquito la historia, quiero hacer un contexto así a nivel general, nada más. A nivel mundial, bueno, Misiones compite hoy con China y con India, que son las principales productoras de té, y junto a otros países que conforman, como les decía, los 10 principales países que producen té. En Argentina hoy tenemos 39.800 hectáreas de té. De estas, 38.000 están dentro de nuestra provincia, en Misiones, y el restante, que son unas 1.800 más o menos, están en Corrientes. Y la participación de Argentina a nivel mundial, bueno, es significativa justamente, como decía, por el segmento del té negro, que es el 95% de nuestro té se exporta. Y por año se producen alrededor de 80.000 toneladas. El año pasado hubo alrededor de 64.000, por eso te decía, hubo una reducción. Vamos a ver este año cómo se comporta. Y esto representa el 90% de la producción de todo el continente. Por eso Misiones es importante en esta producción. Y como te decía, el descubrimiento del té es atribuido a un emperador chino, allá por 2737 a.C. Después fue llevado a Japón por unos budistas. Después, bueno, tanto emperadores chinos como japoneses empezaron a introducir esto en sus cortes, se hizo mucho más popular, sus seguidores empezaron a consumir, y bueno, todo el mundo empezaba a ver y a hacer un ritual en torno al té. El té también llega después a Europa, de la mano de Marco Polo, a través de sus viajes que hace a Oriente. Bueno, introduce el té en Europa. Y a nuestro país, ¿cómo llega específicamente a Misiones? De la mano de un sacerdote que viene de Ucrania, llega a Misiones, específicamente a Tres Capones. Allí trae en este viaje un par de semillas en unas bolsas y regala a su familia y les cuenta sobre este ritual, sobre el té, cómo se consume en otros países, y deciden sembrar y ver cómo sale esto. Hacen una primera experiencia y empieza a extenderse, empiezan a probar, y ya esto es en 1923, para la década del 30 aproximadamente, ya había numerosos productores que se habían sumado a la plantación, ya había una mayor producción, y en el año 50 era una actividad muy importante ya dentro de nuestra provincia. Voy a repasar hacia algunos años, voy a leer un poquito esto, que son hitos, sobre todo para nuestra provincia, de cómo fue el desarrollo y por qué la importancia del té en nuestra provincia. En 1939 se comienza a plantar en Campo Viera. Esto había comenzado al sur de nuestra provincia, en Tres Capones, que está acá cerca de Apóstoles. En 1942 la cosecha era manual, y ya se empieza a hablar de hacer una cosecha más mecanizada, ya en 1942. En 1943 se construye la primera planta elaboradora, la primera planta enroladora y el primer horno de secado.
En el 58 se concreta la primera exportación hacia Londres de nuestro té. Y en 1960 aparecen las primeras herramientas de cosechas, de máquinas. Hoy existen en Misiones alrededor de 5.000 productores en Misiones, 5 cooperativas y 60 pymes tealeras que se dedican, bueno, que cuentan hoy con sus plantas elaboradoras. Y este desarrollo hoy tiene su epicentro en Oberá y en Campo Viera. Campo Viera, que es la capital del té, donde se realiza también la Fiesta Nacional del Té, eso voy a contar un poquito más adelante, que se retoma este año. Y después se cultiva también en 25 de Mayo, Cainguás, Guaraní, Leandro N. Alén, San Javier y San Pedro, son las otras localidades. Toda la zona centro ahí en torno Toda la zona centro, a Oberá y a Campo Viera. Y un poco hacia el norte, hacia San Pedro. Y también hay algunas experiencias en Puerto Rico y en Monte Carlo. Hay otras localidades que empiezan también a incursionar, bueno, con el té. Hoy el 96% de la producción del té en nuestro país es de té negro, que se elabora acá, y el 4% de té verde. Y después voy a contar cuáles son las diferencias y por qué té negro y hay otros tipos también. La producción primaria hoy genera aproximadamente 18.000 puestos de trabajos directos y 24.000 indirectos. La industria tealera genera 3.500 empleos directos y 5.000 indirectos. Que no estamos hablando de la producción dentro de campo, sino que ya es más bien la industria que involucra toda la parte de secado, el molino y demás. Bien. Y el consumo local hoy constituye solamente en nuestra provincia el 8%. Como te decía, el 95% se exporta hacia el exterior. Y otra de las cuestiones muy características de nuestra provincia es la mecanización. Misiones pionera también en eso, en la mecanización. ¿Qué quiere decir esto? Que Misiones... Una pregunta, Isabel. Sí. ¿Con ese 8% se abastece a Misiones? Sí, en parte. Porque vienen también de otros lugares. Recordemos, bueno, acá se vende la materia prima y sale hacia otros lugares y vuelve por ahí ya con tipo té blend, con mezclas de hierbas y otro tipo. Que eso también vamos a hablar un poco más adelante, contar en otra ocasión, porque hay variedades de tipo. Ahora Misiones sale más que nada con producción primaria, pero hay una parte que queda acá en nuestra provincia y se abastece el consumo interno. No es tampoco muy habitual el consumo del té. Está creciendo, sí, en los últimos tiempos. Incluso hay casas de té que se están abriendo, no solamente acá en Posadas, sino también en Buenos Aires, que requieren de nuestro té. Volviendo a lo que te mencionaba recién sobre la mecanización, Misiones, bueno, es una provincia también pionera en eso, en la mecanización de la cosecha del té y todo el proceso del enrulado, del secado, del transporte y la carga. Toda esta maquinaria que se utiliza para la actividad se elabora, se produce acá en Misiones. Hay una empresa en la zona de Oberá, que es de la metalúrgica, no sé si puedo mencionar el nombre. Sí, sin problemas. Bueno, es muy conocida, la metalúrgica Lori, que trabaja justamente, es una empresa de metal mecánica, y la familia es productora de té y habían empezado con pequeños emprendimientos, bueno, y después los hijos ya que están a cargo actualmente de toda la actividad de la empresa, empezaron a desarrollar cosechadoras de té, transporte, carga, bueno, que son las principales máquinas que se utilizan en esta actividad. Y estas máquinas hoy no solamente se utilizan acá en Misiones, sino también están siendo exportadas al exterior. Se exportan a Kenia, esto empezó a exportarse a partir de 2018 y en el 2016 se hizo una primera experiencia con Ecuador, donde también se produce té. Por eso decía, no, es el único lugar prácticamente donde se utiliza está todo mecanizado la cosecha y la propia industria genera y elabora estas máquinas. El último proyecto de innovación en el que trabajaron tanto los productores como la comunidad científica también fue impulsado por el clúster del té, que se conformó acá en la provincia también, lo integran asociaciones, lo integran productores, el sector industrial, la universidad y los organismos del Estado provincial y nacional. Lo que lograron, bueno, es modernizar esta máquina cosechadora para el transporte de té a granel, para el transporte y para la descarga. Y eso también se está exportando ahora. Y actualmente el 90%, reitero otra vez, se exporta hacia. El principal mercado es Estados Unidos, después tenemos Chile, Polonia, Rusia, Reino Unido, India y Malasia, y después hay otros 30 países pequeños que empezaron a sumarse a nuestro té.
hoy uno de los desafíos que tienen justamente los productores es tratar de sostener estos mercados, sostener la producción. Como te decía, hoy hubo una reducción en la cosecha debido al clima. Bueno, se está trabajando mucho para abrir nuevos mercados, en aumentar la producción, la cantidad de hectáreas, y en eso, en el 2019, antes de la pandemia, se logró llegar a Pakistán, que es uno de los principales consumidores de té. También se abrió mercado en República Checa, en España, en Perú y en Polonia. Así que sigue creciendo los lugares hacia donde se exportan. Hoy las principales, son 4 las empresas exportadoras que tenemos acá en nuestra provincia que están colocando nuestro té a nivel mundial. Y el 45% hoy de nuestras plantaciones, que representan más o menos 17.000 hectáreas, tienen hoy un certificado sustentable, con responsabilidad social, ambiental y económica. Bueno, Isabel, la verdad que bastante completo para la primera columna. La última preguntita, ¿por qué elegiste el tema? Porque estamos terminando la cosecha, justamente ahora, en estos días se va a conocer cuánto, y no esta semana, sino del 19 al 22 se va a hacer de nuevo la Fiesta Nacional del Té acá en nuestra provincia. Es una de las principales producciones de nuestra provincia, junto a la yerba, al tabaco y a la forestoindustria. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a vos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.